videos cortitos de seguridad. Pasaremos entonces a nuestro avance. Para hablar de generadores, tenemos que hablar de cómo está el entorno energético desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica. Tengo yo acá una cifra, esta cifra más que estadística, es una cifra de muestreo del tipo didáctico, porque lo que trata de mostrar aquí no es tanto la cifra, sino lo que representa la cifra. ¿Ya? Porque en una investigación uno puede determinar un número mayor o un número menor, pero de lo que se trata acá de mostrar es un concepto en base a estos datos. Imaginen que a nivel de consumo de energía eléctrica, los países tienen un tipo de clasificación, un tipo de organización. Ahorita, por ejemplo, la gente ahí está peleándose en la calle. ¿Por qué? Porque hay un tipo de mentalidad, ¿no es cierto? Un tipo de organización. En la industria existe también una especie de concepto, eh, perdón, donde se habla de los países en relación a su consumo de energía eléctrica. Y Bolivia, vamos a ver en qué escenario está. ¿Sí? Cada país normalmente produce energía eléctrica para que pueda ser consumido y el excedente inclusive pueda ser vendido a otros países. Entonces, a partir de ese consumo de energía eléctrica, los países se clasifican en países industrializados y países no industrializados. El caso boliviano, ustedes ya se estarán dando cuenta, no pertenecemos a la categoría de país industrializado, porque la industria en nuestro país es todavía menor comparado con la economía, con el flujo de dinero que hay en el mercado. Por cada fábrica instalada en el país debe haber por lo menos como 50 o más comercios que hacen la recirculación de la economía, del billete, ¿no? O más, ¿no? 150 puestos de venta en relación a una industria, una relación así muy abismal. Entonces nosotros lo que tenemos en términos de economía no está basado fundamentalmente en la industria, ¿ya? Yacimientos tiene un impacto fundamental en la economía del Estado boliviano, pero no lo es todo, ¿sí? Hay otras empresas. Hace rato ustedes han ido mencionando las empresas a las que pertenecen. Entonces, la mayoría lo que hace es consumir electricidad y nada más. En las casas, por ejemplo, ¿qué pasa? A esta hora todos prenden televisores, radios, qué sé yo, computadoras, ¿no? La iluminación, en fin. ¿Esto qué quiere decir? Que Bolivia, desde el punto de vista energético, es un país dormitorio, ¿sí? O sea, la mayor cantidad de energía eléctrica que nosotros tenemos, no le sacamos provecho, no le sacamos provecho económico, quiero decir. Es algo así como los comercios, los kioscos, inclusive pequeños que hay en las calles, ellos pagan, ¿no es cierto?, una tarifa diferente a la que normalmente uno paga. ¿Por qué? Porque ellos al momento de conectarse a la red, ellos usufructúan de ese consumo de energía eléctrica. Por tanto, ganan, no venden electricidad, pero venden productos, servicios, ¿no?, en base a ese consumo de electricidad. Entonces, desde ese punto de vista, varía mucho. Pero diremos, pues, entonces, un país que es clasificado como país
industrializado tiene esta relación porcentual en función de sus dos componentes importantes, ¿ya? Estos serían, por ejemplo, en términos generales, el del 100% de energía generada en un país industrializado, del 100%, el 70% es absorbida o es consumida por la industria, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay mucha fábrica, en pocas palabras, ¿ya? Y son tantas que lo que hacen es dinamizar la economía desde el punto de vista de la producción, ¿sí? En este momento, si nosotros hablamos de Bolivia, vamos a ver que la cifra es diferente, ¿sí? Acá, por ejemplo, un segundito, por favor, voy a ver que ya, ahora sí, hay un colega que está distrayendo. Entonces, tenemos esta cifra didáctica del 70-30, porque estadísticamente puede ser un poco más, un poco menos, no importa. Lo que interesa es que acá hay una abrumadora cantidad de energía eléctrica que se consumen las industrias en relación a el 30% que es el consumo de todo lo demás, que no es industria. Estamos hablando de iluminación pública, parques, cines, teatros, comercios, casas, calles, etcétera, ¿ya? Todo lo que está conectado a la red de distribución secundaria, ¿ya? Entonces, un país industrializado se caracteriza por consumir bastante energía eléctrica con fines de producción, con fines de transformación de la materia, ¿sí? Es un aspecto importante. Ahora, ¿qué pasa con los países que no son industrializados? Caso Bolivia, ¿sí? Del 100% de energía que se genera, ¿sí? Voy a poner un cuadro, pues entonces, si es que no se entiende bien acá la idea. Entonces, del 100%, voy a colocar acá ahora una cifra, ¿no? A ver dónde está el teclado. Diríamos, aquí está, ¿no? De la producción al 100%, le pondremos para que sea claro de entenderse, ¿sí? De la producción al 100% de electricidad, a ver si podemos, ya. Entonces, del 100% de energía eléctrica que se produce, el 70% ahora está siendo consumido o absorbido por las cargas domésticas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la mayor cantidad de energía eléctrica se van están en las casas, en los domicilios, ¿sí? En nuestros domicilios, en las casas, en los parques, etcétera, ¿no? Ahí se va el consumo de energía eléctrica. Por eso estamos diciendo Bolivia, por ejemplo, no es un país industrializado desde el punto de vista del consumo de energía eléctrica. Hay empresas importantes, ustedes aquí han mencionado varias, ¿no? Fuera de las empresas que se dedican al negocio de la misma electricidad, ¿sí? Por ejemplo, han mencionado Manquiri, está San Cristóbal, está Sobose, está Cobose, está Yacimientos, está, estará ahora las nuevas empresas, ¿no es cierto? La de cemento, Esebol, y qué sé yo, una o dos más, pero fíjense, son pocas empresas importantes en el sentido de cómo ellos trabajan en la transformación de la materia prima y convertir, darle valor agregado. Esa es la industria característica, darle valor agregado y transformar la materia prima.
de la industrialización. Por tanto, esa industria en nuestro país es pequeña. ¿Sí? Aquí, dentro de esta cifra estadística didáctica, está al 30%. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasa en la industria en Bolivia es que tienen muy poco consumo de energía eléctrica en relación a las casas. Hace años, ¿qué año fue? 2000, a ver, estamos a 2019, por ahí. Ha habido un racionamiento de energía eléctrica en Bolivia. ¿Por qué? Porque se ha elevado tanto el consumo de energía eléctrica en los domicilios que han empezado a utilizar bastante equipamiento y bastante calefacción. ¿Ya? Antes, ¿sí? Antes, el comportamiento de la curva de consumo de energía eléctrica en un domicilio estaba marcado. Voy a tratar de hacer unas líneas acá para que entiendan el concepto, ¿ya? De lo que estoy queriendo decir. Aquí me voy a trazar una especie de así, ¿ya? Entonces, imaginen ahora que acá le vamos a poner horas día. Perdón. Pasa es que en el trabajo el teclado varía con el teclado que yo tengo en casa, así que ahí tengo un problemita, ya. Entonces, aquí tenemos el consumo de horas día, ¿ya? Y a este otro lado vamos a tener la potencia, ¿sí? La potencia consumida. Voy a tratar de ver si esto se puede volcar. Creo que no. Bueno, pondremos acá. Ya. Ahora voy a dibujar más o menos, esto sería 0 y más o menos por acá las 24 horas. ¿Qué ocurre con la curva de consumo? Antes de estos fenómenos globales que estamos viviendo hasta hoy en día y vamos a continuar, a las 0 horas, es decir, a la medianoche, había un consumo ya mínimo en términos de electricidad en nuestras casas. Ahora sí, ¿no? Consumo mínimo, que duraba a lo largo de la noche, ¿sí? Voy a hacer unas líneas también acá, que son importantes, que me van a marcar, por ejemplo, esto, a ver, así, el mediodía, y permítanme como a la media mañana y media tarde, ¿sí? Entonces, 24, ¿no es cierto? Aquí tenemos 24 horas en el día, perdón. Aquí tenemos 6, 12, 18, 24, ¿no? Entonces, ¿cómo era el comportamiento del consumo? Hasta cerca de las 6 de la mañana era un consumo mínimo. Y luego empezaba a crecer, a subir la curva porque, ay, otra vez, olvidé el color. A partir de las 6 más o menos empezaba a subir el consumo, ¿sí? ¿Por qué? Duchas, hay que alistarse para el trabajo, para el colegio, la universidad, etcétera. Había bastante consumo e iluminación, etcétera, las licuadoras y todas las doras. Y luego, para el mediodía, avanzando, entrando al mediodía, más o menos esto bajaba, pero no tanto como a la medianoche, y más o menos así, ¿no? Promedio. Y eso duraba hasta casi promediar la tarde, ¿no es cierto? Ya alrededor de la tarde empezaban otros a llegar a casa, ¿sí? Y a partir de las 6 empezaba a crecer otra vez, ¿sí? Entonces, alrededor de las 6, 7, 8, 9 de la noche, el pico máximo de consumo, y empezaba otra vez a bajar, ya empezaban a descansar, a dormir, etcétera, y entonces esto bajaba otra vez y otra vez acá. Más o menos, este era un tipo de curva promedio de consumo de energía eléctrica hasta antes de que sucediera todos los cambios tecnológicos disruptivos que hemos tenido en el último tiempo. Entonces, fíjense esa curva. Uno ya sabía, ¿no es cierto? Entonces, en la noche había lo que se llamaba la hora pico.
Todavía hay, pero enseguida voy a dibujar cuál es el promedio, ¿sí? La curva, digamos, característica hoy en día, ¿sí? Hoy con la incorporación de tanta electrónica, todo el mundo tiene computador, todo el mundo en el sentido de que casi la mayoría tienen computadores en casa, impresoras, televisores en cada cuarto, microondas, en fin, todas las comodidades que hemos ido incorporando en nuestros domicilios, iluminaciones y todo. Entonces, a la medianoche, o sea, a las 0 horas, el consumo obviamente es menor, pero créanme que no es tan bajo como lo que había antes. Entonces empieza por acá. Y a las 5 o 6 obviamente se sube, pero esta vez se sube un poco más. ¿Ya? Y luego no desciende drásticamente, sino baja algo y se mantiene a lo largo de la tarde y de hecho empieza a subir más antes, ¿sí? Y la cresta es un poco más elevada y luego dura un poco más y después baja drásticamente, ¿sí? Más o menos así ya empieza a subir. Inclusive hay otros que dicen que esta parte inclusive es mucho más, porque a lo largo del día ya hay más actividad en casa. Entonces, estas curvas han cambiado. ¿Por qué? Porque el comportamiento de nuestro consumo, de las cargas que tenemos, se ha ido igual modificando. Entonces, ese año que ha habido racionamiento de energía eléctrica, lo que ha pasado es que acá han empezado a crecer estas cosas, las cargas en las horas. Entonces, los generadores ya no daban. Entonces había que racionalizar la energía eléctrica hasta trabajar por un tema de incrementar la potencia de generación. Y aquí viene un segundo problema que después vamos a conversar, ¿sí? Que tiene que ver con la forma de cómo incrementamos potencia de generación. Y ahí está el objeto de estudio de nuestro curso. ¿Eh? Entonces, esto para volver con el concepto de que Bolivia todavía esto está así. En países industrializados, obviamente esto no hay, simplemente todo el momento, voy a imaginar, a ver, estamos en esta, ¿sí? En este caso, en el tema de países industrializados, este es casi así, casi, voy a cambiar a este mejor. La curva casi es similar, o sea, viene por acá, ¿cierto? Obviamente. Entonces, casi es estable, diferente en países industrializados. ¿Eh? Ese es un factor determinante porque ahí es donde nosotros vamos a tomar criterio, ¿sí? En qué lugar podemos incorporar un generador, en cuál ha de ser la potencia, de esas cosas vamos a conversar a lo largo de nuestro curso. Pero de entrada hay que empezar a ver ese comportamiento en relación a qué es industria y qué es el resto. Y el resto, básicamente en Bolivia, está englobado como consumo doméstico, ¿no? Entonces ahí está prohibido vender electricidad o sacarle provecho. Pese a que eso siempre se transgrede, ¿no? Ahí en una casa, ahí la señora se pone a vender comida, por ejemplo, pone un foco y su sala, entonces ambienta un lugar para comer, entonces está sacándole provecho al consumo de energía eléctrica, ¿no? Ok, entonces ese es un caso importante. Ahora bien, aquí viene el siguiente panorama que homogeniza el criterio de lo que sería el consumo de energía eléctrica de una industria, independientemente de que si es un país industrializado o un país no industrializado. Finalmente es industria. ¿Por qué englobamos este criterio? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de estas empresas que tienen un horizonte o una característica de ser también de cumplimiento de normas, ¿sí?
y las certificaciones o las sí, certificaciones ISO de calidad, etcétera. Cuando eso se logra, lo que sucede es que, ay, voy a bajarle el volumen a mi teléfono de WhatsApp, ¿eh? Denme un segundito porque me entra una, un mensaje con mucho volumen y voy a decir que estoy en clases, por favor. Eh, un segundito. Mm, a ver. Ok. Entonces les decía que independientemente de que sea país industrializado o no industrializado, cuando hay una industria que cumple normas, se homogeniza y se estandariza a nivel internacional. Esa es la importancia de cumplir normas, especialmente las ISO, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una fábrica de cemento, ¿no es verdad? Está en el caso de Bolivia, había antes una sola línea, ahora hay el Estado, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que de la forma de cómo se fabrica el cemento, cualquier fábrica de cemento va a tener las mismas características técnicas de maquinaria, ¿sí? Pueden después variar un poco en el tema del automatismo, de algún proceso en particular, pero en términos generales, las fábricas de cemento se parecen mucho. Bolivia, Argentina, Chile, Europa, Asia, ¿no es cierto? Estados Unidos, en fin, una fábrica de cemento siempre va a tener las mismas características. Algunas cosas las van a variar. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos ya de la industria en sí, y aquí entran países industrializados y no industrializados, desde ese punto de vista, ¿sí? Ya exclusivo del consumo de energía eléctrica en una fábrica, en una industria, el 100% de la energía eléctrica que compra o que alimenta a esta industria, el 70% la consumen los motores eléctricos, ¿sí? Entonces, una de las características para decir que es una industria es que tiene motores eléctricos. No es así tan simple, pero para que vayamos entendiendo algunos conceptos, ¿ya? Los motores eléctricos. Entonces. Esta misma introducción, por ejemplo, lo usamos cuando hablamos de motores eléctricos. ¿Para qué? Para explicar la importancia que tiene estudiar las máquinas eléctricas en la industria, ¿ya? Pero entonces estamos diciendo que la mayor cantidad de energía eléctrica que consume una industria está orientado y dirigido hacia los motores. Y el 30% hacia los demás, que es duchas, iluminación, toma corrientes, talleres, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, esa es una característica. Por eso en una fábrica los costos de la facturación de energía eléctrica son altas, son elevadas. Por eso cuando a mí me ha tocado asesorar empresas, industrias, donde les hemos tenido que trabajar muy bien los horarios en los que van a declarar las potencias de consumo, ¿sí? Y los ritmos, ya en temas de mantenimiento, los ritmos en los que les conviene a ellos trabajar en términos de producción y los ritmos en los que les conviene hacer trabajos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque finalmente el costo tiene que ir equilibrado al ritmo de trabajo que vamos. Ha habido una empresa en La Paz el Alto, un colega tenemos de ahí, que estaba iniciando con todas las de la ley, ¿sí? Y como estaba haciendo los trámites honradamente, cuando él dijo, voy a abrir una fábrica y le han venido con una cantidad de impuestos y facturaciones que él tenía que hacer antes de empezar a trabajar.
no habíamos terminado, eh, no habíamos terminado de hacer el montaje, ya tenía que pagar una cantidad enorme de, ¿cómo le llaman? Impuestos, ¿no? Entonces, él dice, ¿para qué voy a abrir si me van a desangrar antes de que empiece? No he vendido un solo producto y ya me están viendo. Entonces, ¿qué hemos hecho en el caso mío? Yo lo asesoré y lo que hemos hecho es bajarle los horarios de consumo. Es una curva, se traza todo. Entonces hemos declarado una potencia que le ha permitido empezar a trabajar y empezar a ganar, ¿ya? Pero esto es un trabajo que hay que hacer con todas las industrias, porque ese es un problema, ¿sí? Un problema muy complejo porque eh, a las empresas les interesa que los trabajadores vengan a trabajar en el día. ¿Por qué? Porque en la noche tienen que pagar sobre hora, etcétera, ¿no se ve? Horario nocturno, en fin. Y sin embargo, el horario en el que cuesta menos la electricidad es justamente el horario nocturno. O sea, ahí hay una contradicción. Entonces, matizar estas cosas en la industria en base al consumo de energía eléctrica tiene sus bemoles.